Gloria a Dios, hermano, buenos días, Dios les bendiga. Esos privilegios que nos da el Señor de estar esta mañana aquí, tan maravilloso el Señor, tan fiel. Bueno, con respecto a lo que dice el pastor, gracias, y quiero participarles de lo que el Señor en su misericordia nos permite. Como ustedes saben bien, El Salvador es un país en donde ahora hay una urgencia grande. De repente siempre escuchamos noticias de El Salvador y hablamos es de Bukele, ¿no? Ese es el famoso de El Salvador. Pero nosotros no vamos a visitar a Bukele, vamos a visitar a los privados de libertad. Y son personas que ahora están pasando una necesidad muy grande. Las cárceles en El Salvador están en una situación bastante fuerte y es bastante difícil entrar. Es casi imposible. Cuando uno llega allá dicen es que es imposible, allí no se puede entrar. Pero Dios en su misericordia hace que sea posible. Y gracias por los que oran por nosotros y por los que nos apoyan, por la iglesia, que es una gran bendición. Dios les multiplique grandemente. Ya esta es la cuarta vez que fuimos a El Salvador. Esta vez fui con un misionero del Ecuador, estuvo un mes, y el otro mes estuvo un misionero del Magdalena Medio. Y hemos estado incursionando, ya tenemos 3 cárceles que nos permiten ingresar y hay 2 equipos de trabajo. Es decir, que hemos avanzado. ¿Y qué más les cuento? No, que Dios ha sido muy fiel, muy maravilloso, que nos ha cuidado y nos ha guardado y ayudado. Entonces, orando por las cárceles del Salvador, por los privados de libertad, ustedes pueden imaginarse, pues seguro que han visto algo de eso. Y cuando una persona está con una condena larga, cuando una persona está en una condición que a veces es infrahumana, que no tiene ni una colchoneta, no tiene ni un ventilador, que no tiene nada absolutamente, ya imagínese un ser humano cómo se siente en esas condiciones. Entonces de ahí que estemos orando por esto, porque no es un capricho, ni voy a pasear por allá, ni a gastarme una fortuna que yo tenga porque no la tengo. Bueno, sí la tengo, pero es con Él. Gracias, hermanos, por su apoyo. Dios los bendiga más y más y por sus oraciones. Quería también, bueno, hablando de ese tema de lo que son los ministerios, es importante aclarar ese punto, y es lindo y admiro esta congregación porque se promueve eso, hermanos. La Biblia habla de 5 ministerios, recuerdan, a unos puso primeramente apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros, y dice que todos son para la edificación del cuerpo de Cristo. El texto está hablando de que en la iglesia debe haber diferentes ministerios. Y es muy lindo, hermanos, porque el ministerio que cada uno tiene, si lo desarrolla a través de ese ministerio, es que puede Dios hacer que la iglesia crezca hasta la estatura y hasta la medida de Cristo. Y precisamente el apostolado, pues no, ya los apóstoles fueron los que fueron 12, ¿no? Y son 12. Pero el apostolado es las misiones. O sea que en el título ese título no cabe, pero sí en la práctica es necesario que la iglesia siga haciendo misiones. Y hay que orar mucho para que lo hagamos. Ya sabemos que los títulos como tal no. Por ejemplo, maestro, el Señor mismo dijo, no llamen maestro a nadie porque uno solamente es el maestro, ¿cierto? Si hablamos de pastores, la misma Biblia dice, Jesús es el pastor, y dice el príncipe de los pastores. Y si hablamos de profetas, aún más, dice que el último profeta fue Juan el Bautista. En título no, es en la práctica, es en el ministrar. La iglesia sigue teniendo los 5 ministerios, debe tenerlos, y debemos orar por eso, para que la iglesia los tenga, el que es maestro en la enseñanza, y el que es profeta, que predique, que profetice. Y si en un momento Dios le pone a usted que salir a las misiones, no tenga miedo, hermano. Sé que aquí hay gente que Dios ha inquietado a esto. Oren por eso. Y qué lindo que esta iglesia llegue a ser una iglesia misionera y misionera a las naciones. Es muy lindo, hermanos. Ustedes pueden creer, allá me preguntan usted, ¿de dónde es? ¿De dónde viene? Yo vengo de Guarne, un pueblito en Antioquia, allá en una montaña. Muy lindo, de una iglesia muy linda que hay allá. Dios tiene gente, hermanos, en todo el mundo sirviendo, y gracias a Dios por ese privilegio de poder servir. Así que les dejo ese reto también, hermanos. Ore por su ministerio, porque Dios quiere que avancemos cada uno en esto. Amén.
Quisiera esta mañana, bueno, cuando uno está en esto de predicar la palabra, siempre vienen cosas. Y tuve un sueño fuerte antes de anoche y estaba con un hermano por allá como no sé dónde, pero el hermano es del Ecuador. Y escuchamos una noticia fuerte, estamos ahí y las noticias decían que había empezado la Tercera Guerra Mundial. Y pues de verdad que la gente se turbó mucho y hubo así como bueno, hermanos, yo creo que cuando uno tiene esos sueños y cuando estamos en las realidades que estamos del mundo, creo que eso nos tiene que inquietar mucho, a orar y a saber que estamos de verdad en un tiempo fuerte y en los últimos tiempos. Juan el Bautista, cuando hablaba de que ya era el tiempo de la venida del Señor, no hablaba muy dulce, ¿no? Él decía, ya la raíz, el hacha está puesta en la raíz del árbol y el árbol que no dé fruto será cortado. Y ellos le decían, ¿y entonces qué debemos hacer? Y él les decía, bueno, el que tiene 2 túnicas, pues comparta con el que no tiene túnica, y el que tiene pan, comparta pan. Y le preguntaban los soldados, ¿y nosotros qué haremos? Y él les decía, no abusen, no extorsionen. Y le preguntaban los cobradores de impuestos, ¿y nosotros qué hacemos? Y les decían, no cobren más de lo que es debido. O sea, está hablando de una justicia. Yo creo que el tema que tenemos que tratar ahora siempre es la justicia, hermano, la justicia. Porque Dios tendrá misericordia del que tenga misericordia. Y bueno, quiero decirles, como siempre les digo, las cosas no van a mejorar, las cosas van a empeorar. No porque yo lo diga, sino porque la Biblia dice. Cuando la Biblia dice que lo que estamos viviendo ahora son comienzos de dolores, que habla de pestes, de hambres, de terremotos, de guerras y de rumores de guerras. Y dice que seremos odiados, y dice que se enfriará el corazón de la gente, y habla de la apostasía. Todo lo que nosotros estamos viendo, la página que nos tocó a nosotros precisamente es esa. Entonces no esperemos que mejore, no, posiblemente empeora. Cuando Jesús dijo esos serán principios de dolores, Él está diciendo, está hablando de un lenguaje de parturrientas. Bueno, la palabra suena fea. Parturrienta es esa mujer que está de parto. Y saben las mujeres que cuando ya le empezó el primer dolor, ya se vino. Puede que se demore un poquito, pero ya se vino cuando empezaron los dolores. El Señor Jesús está queriendo decir, cuando dice, esto será comienzos de dolores, está diciendo, estén seguros que ya es el último tiempo, ya se vino, ya va a dar a luz. Ya es el tiempo de la venida del Señor, hermanos. Es tiempo de que examinemos con más cuidado en qué nos estamos ocupando, si estamos todavía en vanidades de amontonar dinero, de guardar dinero. Si estamos pensando que guardando mucha comida seremos librados del tiempo malo, o si estamos pensando que es a través de tener muchas cosas materiales, de comprar muchas tierras, que es así como nosotros vamos a estar bien. Lo siento, hermanos, no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que es compartiendo, que es invirtiendo en el reino de Dios, que es buscando las almas, que es ocupándonos de lo de Él. Así es como seremos librados. No hay otra forma, no hay otro camino. Entonces, pues, quiero decirles eso antes de empezar la enseñanza, que sepamos, hermano, que quisiéramos predicar bonito, quisiéramos cantar como dice la canción, yo tengo fe que todo cambiará y que triunfará por siempre el amor y que el mundo cantará una canción de paz y de esperanza. Sería bonito cantar eso, pero la verdad es otra, hermanos, la realidad es otra. La realidad es que estamos en los últimos tiempos. Y aterrice, si todavía no aterrizado, aterricemos. Es necesario orar, es necesario arrepentirse, es necesario reconciliarnos unos con otros, es necesario mirar qué vida cristiana estamos llevando, porque el tiempo es breve. Vamos a orar por la palabra esta mañana, hermanos, y que Dios en su misericordia coloque la gracia y coloque la palabra en mi boca. Oren por favor, hermanos, vamos a orar, levanten sus manos a Dios y vamos a orar. Necesitamos, Señor, de ti, necesitamos oír tu voz, necesitamos aprender de ti, conocerte, Señor mi Dios, y entenderte. Y necesitamos saber, Señor mi Dios, cuál es tu voluntad, Señor. Y necesitamos entender tus propósitos, Dios. Por favor, Señor, mira la iglesia, Dios, cuánto tú nos amas, Señor, y cuánto tú has dado por nosotros, Señor. Enséñanos a darlo todo por ti también, Señor Dios. Por favor, por favor, por favor, por favor, Dios, por favor, bendito, por favor, glorioso.
Háblanos esta mañana, Señor, y haz que seamos dóciles. Háblanos esta mañana y haz que seamos sensibles. Háblanos esta mañana, Señor, por favor. Necesitamos oírte, Dios. Yo pongo mi vida en tus manos. Que sea limpia, Señor, esta vasija para poder hablar de ti, Rey del cielo. Por favor, purifícame, Señor. Y habla también a mi vida, Señor, Dios. Y que sea tu palabra, Dios, que no sea mi palabra, que sea tu palabra, por favor. Y que sea el corazón de todos dispuesto para ti. Gracias, Santo, gracias. Gloria y honor a ti. Damos honor a ti, Rey, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Quiero, hermanos, invitarles a que vayamos a la Biblia, al libro de Apocalipsis en el capítulo 3. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 3 y vamos a leer el versículo 7. Amén. Gracias, Señor. Dice la palabra del Señor: y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, en Warne. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Amén. Gloria a Dios. Bueno, quiero hablar esta mañana acerca de las llaves y la utilidad de las llaves, ¿no? ¿Para qué sirve una llave, hermanos? Con una llave de tubería, no, estoy hablando, ¿cierto?, de una llave. ¿Para qué sirve? Para abrir. ¿Y para qué más sirve? Para cerrar. Entonces, para abrir un switch o para abrir una puerta, una llave, pero esa misma llave sirve también para cerrar. El Señor dice que Él es el santo y el verdadero y que Él tiene una llave y efectivamente la usa para abrir y la usa para cerrar. Y dice, cuando Él abre, olvídese, y cuando Él cierra, puede llorar. Si Él cerró, no hay nada para hacer. Entonces, ¿de qué estará hablando el abrir y el cerrar? Resulta que el reino de Dios tiene una llave. El reino de Dios tiene una llave y dice la Biblia que con esa llave el Señor nos dio la autoridad para abrir y para cerrar, cuando Él nos dio su palabra. Y dice la Biblia que en el reino Dios ha dado como una herramienta a la iglesia para que nosotros seamos los que abrimos y cerramos. ¿Recuerdan cuando le dijo a Pedro: y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y a ti te daré ¿qué? Las llaves del reino. Las llaves del reino, entonces vendríamos nosotros a decir: y luego el reino tiene llaves. En el cielo hay unas puertas y a usted lo mandan entrar, y como la iglesia romana enseña que allá está Pedro dando la bienvenida, y que Pedro es un viejito barbado y que abre la puerta o la cierra el que él quiere. ¿Será así? ¿O de qué estará hablando cuando dice la Biblia que a Pedro le fueron dadas las llaves, verdad? Está hablando de que el reino de Dios tiene una llave y el reino de las tinieblas también tiene una llave. Y con esa llave se entra y con esa llave se cierra y se impide la entrada. Entonces, la Biblia habla de dos reinos, ¿sí se acuerdan? Uno es el reino de, y el otro es el reino de. Es decir, que siempre hay dos bandos. Me impacta una palabra que está en Josué capítulo 5, versículo 13 y 14, que dice que Josué estaba en la toma de la tierra prometida y él estaba en todas sus batallas, en todos sus proyectos, y se encontró a un guerrero con una presentación maravillosa,
y venía con una espada desenfundada. Y él se lo encuentra y dice Josué 5:13, estando Josué cerca de Jericó, alzó los ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo Josué? Bueno, la parte que me impacta es la pregunta que le hace Josué al hombre que se encuentra con la espada desenvainada. Propiamente era como un ángel, ¿no? O tal vez era una aparición de Jesús en el Antiguo Testamento, una teofanía. Pero lo que quiero mirar es la pregunta que le hace. ¿Cómo es que le dice? ¿Eres tú de los nuestros o de nuestros enemigos? Y hoy sería bueno hacernos esa pregunta, hermanos. Si nosotros, si hay dos reinos, y si los dos reinos tienen una llave, habría una pregunta: ¿somos de este bando o estamos en este bando? ¿Manejamos esta llave o manejamos esta otra? Como dijo Jesús, ¿estás por nosotros o estás contra nosotros? ¿Siembras o desparramas? ¿Remamos hacia donde va el Señor o estamos remando en contra? ¿Hacemos hijos para Dios? O como le dijo el Señor a los fariseos, una palabra dura, les dijo: ustedes recorren mar y tierra haciendo un prosélito, y cuando lo hacen dos veces más hijos del infierno que ustedes mismos. San Mateo 23:15. Y él dice que a veces hacemos mucho esfuerzo por conseguir un discípulo, pero ese discípulo quedó mal hecho, y en vez de ser un hijo de Dios resulta siendo un hijo del diablo. Dura esa palabra, ¿no? O cuando dice la Biblia que estaban reunidos en el cielo y había una reunión, y dice que vinieron los hijos de Dios a presentarse ante Dios, pero dice: y entonces vino entre ellos también, dice, entre ellos también vino, ¿quién? Satanás. Ahora la pregunta sería: ¿era un infiltrado o era un invitado? ¿Qué estaba haciendo Satanás allá en esa reunión? Que estaban los hijos de Dios dando cuentas a Dios, y aparece Satanás entre los hijos de Dios. No sé, ¿cierto? Quedaría eso como por resolver, si era un infiltrado o era un invitado. Parece ser que tenía como la llave para entrar por allá todavía. Ya se las quitaron y vamos a hablar de eso. Vamos a hablar acerca de las llaves del reino. Las llaves del reino, hermanos. ¿Cómo que las llaves del reino? ¿Qué es? ¿Y para qué sirve? ¿Y cómo es? Sería bueno que miramos primero las llaves del reino de las tinieblas. Si el reino de las tinieblas tiene llaves, ¿quién maneja esa llave y cómo es esa llave? ¿Cuál es la llave del reino de las tinieblas? Apocalipsis capítulo 9, versículo 1, dice que el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Oiga, una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. ¿De qué estrella estará hablando? A ver, recordemos un poquito. ¿Qué estrella cayó del cielo a la tierra? Satanás, ¿sí? Entonces era una estrella que dejó de ser estrella y se estrelló. Y cuando cayó a la tierra ya no era estrella, ya se convirtió en un demonio. Ese que era el resplandeciente, el sello de la hermosura de la creación, para el que habían sido creados tamboriles y flautas el día de su creación, y que tenía tanta belleza, fue lanzado de allá y tenía la llave del pozo del abismo. ¿Qué será el pozo del abismo? ¿De qué estará hablando? Posiblemente la llave del infierno. O sea que está diciendo la Biblia que el infierno también tiene llavero y tiene quien porte la llave. ¿Quién porta la llave según lo que dice ahí? El diablo, Satanás. Él tiene la llave y dice que a él se le dio la llave del pozo del abismo. Eso fue lo que le quedó de herencia. ¿Y qué más dice? Apocalipsis 21 habla también
del mismo asunto. Dice: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Bueno, ahora cambió la escena. Ahora, ¿quién tiene la llave? Un ángel. Y además de que la tenía el ángel caído, la estrella caída, ahora la tiene un ángel del cielo. Y viene con esa llave y con una cadena. ¿Y qué pretende? A ver si el versículo que sigue, por favor. Versículo 2. Y prendió al gran dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. ¿Qué está pasando aquí? Primero, la estrella cae de allá de arriba, la lanzan, se convierte en demonio, viene con la llave y tiene el pozo del abismo, maneja el pozo del abismo, tiene el poder o tiene la llave, ¿no? Tiene el dominio. Pero parece que en un momento de Apocalipsis capítulo 1 a Apocalipsis capítulo 20 cambió el escenario y ahora hay otro ángel que tiene la llave y más, además de la llave trae una cadena. ¿Y va a encadenar a quién? Al que tenía la llave, a Satanás, que se llama Diablo, la serpiente antigua, el personaje aquel. Ahora la pregunta sería: ¿cómo cambió de dueño la llave? ¿En qué momento las llaves se las quitaron? Las llaves del abismo se las quitaron a la serpiente antigua. ¿En qué momento perdió las llaves? ¿En qué momento perdió el llavero? Sería bueno preguntar eso, ¿verdad? Ahí entonces vayamos a lo que dice Apocalipsis 1, 17 y 18. Apocalipsis 1, 17 y 18. ¿Sí? ¿Cuándo le vi? Alabado sea tu nombre, Señor. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién está hablando? Vivo, estuve muerto y he vencido. Y dice: y tengo las llaves. ¿De dónde? Ay, santo. O sea que está diciendo que cambió de dueño el llavero. ¿Quién tiene las llaves ahora? Jesús. ¿Y en qué momento le arrebató las llaves? Ahí dice: cuando venció a la muerte y venció al Hades. Y vive por los siglos de los siglos. Y vive para reinar y para vencer. En el momento en que Cristo Jesús venció la muerte en la cruz, o sea, cruzó la muerte, cruzó el umbral de la muerte, en obediencia a Dios, con valor, en una forma muy ejemplar, Él cruzó la muerte y vivió la muerte por nosotros. En ese momento Él toma las llaves de la muerte y las llaves del abismo, del lugar que estamos hablando, del reino que estamos hablando, y Él tiene otra vez el poder. A ver, ¿dónde se habían perdido las llaves? Recordemos que las llaves no se las habían entregado al diablo, que el diablo venía con las llaves, la estrella caída, sino que las llaves tal vez inicialmente había otra llave que le habían entregado al ser humano, al hombre, y que el hombre la entregó. Cuando le obedeció a Satanás, perdió la autoridad. Entonces es un asunto de llaves que van y vienen, y en fin. Ahora, ¿dónde están las llaves, hermano? ¿Quién las tiene? Jesús tiene las llaves. Amén. Y tiene las llaves de arriba y de abajo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él dice, Él venció y conquistó completamente todos los reinos, toda la autoridad, todo el dominio está en Cristo Jesús. Amén. Ahora sí es muy importante lo que sigue, y es: ¿en qué llavero estoy yo? ¿O qué llaves manejo yo? Es decir, ¿a qué bando pertenezco? Porque yo puedo decir que pertenezco a un bando, pero mis acciones pueden hablar de otra cosa. Entonces es ahí donde quiero llamar a reflexión la iglesia esta mañana. Lo que decíamos
quiero leer este versículo que también dice una vez más de que Jesucristo las arrebató. Efesios capítulo 4, versículo 8, dice la Biblia: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Oiga, Jesús llevó cautiva la cautividad. Es decir, que Jesús le quitó el mando a la cautividad y Él liberó los cautivos. Y Él es por encima de toda cautividad, por encima de todo poder diabólico. Los demonios están sujetos a Él. Satanás está sujeto a Él porque Él lo venció. Entonces Jesús es el que maneja las llaves. Ahí es importantísimo, hermanos. Ahora vendría la pregunta, entonces ya sabemos cuál es la llave del abismo. Bueno, no hemos dicho cuál es la llave. Sí dijimos quién tiene la llave, ¿no? La tuvo Satanás, la manejó Satanás, y en fin, y dejó una puerta abierta a Satanás con esa llave. Y esa llave es, ¿cuál es la llave que abrió el pozo del abismo? ¿Qué? El pecado. Satanás es el autor del pecado. Y dice la Biblia, él peca desde el principio. Y el pecado es su práctica favorita. Él no puede hacer el bien. Él está diseñado y está enseñado a pecar. Dice la Biblia, practica el pecado. Entonces, la llave del abismo es el pecado y quedó abierto. Jesús arrebató las llaves. Por eso, óigalo bien, y esta parte es muy importante: nadie va a ser llevado al infierno o lanzado al infierno sino por la autoridad de Cristo Jesús. Es decir, por eso dice Jesús: no tengan miedo al que mata el cuerpo, pero el cuerpo no puede matar. Ténganle miedo al que tiene poder sobre el alma, para lanzar el alma ¿a dónde? Al infierno. Y está hablando del temor de Dios, no está hablando del temor del diablo, porque ni el diablo siquiera tiene poder para lanzar las personas al infierno, porque él mismo va a ser lanzado allá. Él mismo va a recibir una condena que dice que traía una cadena para atarlo. Entonces el diablo en el infierno no va a reinar, sino que va a ser atormentado por los siglos de los siglos. Él, sus demonios y todo el que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado. Entonces, notemos la diferencia. Es un reino de nada, hermanos. Un reino de, ¿qué dijera yo? De papel. Es un reino de papel, es una apariencia lo que Satanás hace en este mundo, tratando de hacer sentir a la gente grande y tratándonos de hacer sentir orgullo y tener complejos de grandezas y tantas vanidades en las que nos mete. Y es un reino de papel, hermanos. El reino de Satanás es un reino de papel que con el fuego se quemará y terminó todo. Todo lo que nosotros vemos, todo este sistema y toda la vanidad y todo el montaje quedará, dice la Biblia, convertido en cenizas, en nada. No nos dejemos engañar, hermanos. No hay otra cosa mejor que estar con el mejor, con el vencedor. ¿Cuántos lo alaban? ¿Cuántos pueden rendir un aplauso a Cristo Jesús? Vamos a hablar del reino de los cielos mejor, hermano. Mejor es hablar de los vencedores que no de los perdedores. Amén. San Mateo capítulo 16, versículo 16. San Mateo 16, 16. Gloria a ti, Jesús. Bendito sea tu nombre. Recuerdan que Jesús está preguntando quién dice la gente que es el Hijo del Hombre. Y ellos contestan que parece ser que es Jeremías, que parece ser que es... Bueno, siempre es bueno aclarar este punto. A mí me gusta mucho aclarar este punto porque esto trae una confusión tremenda. Lo he dicho y hoy lo repito y ténganlo presente. Estos versículos no están hablando de reencarnación, por favor. No, la reencarnación no está contemplada en la Biblia. No, cuando la Biblia dice que venía aquel Elías, hablando de Juan el Bautista,
dice en Malaquías, vendrá con el espíritu de Elías. El espíritu de Elías está diciendo es con el carácter de Elías. Y ese fue Juan el Bautista. Y aquí dice, leámoslo del 13 mejor para que nos quede claro. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? La pregunta está bien hecha en el Evangelio de Mateo. De repente en otro evangelio lo traduce un poco diferente. Y está preguntando es, ¿quién dice la gente que es el Cristo? O en otras palabras, ¿quién dice la gente que es el Mesías? Entonces muchos creían que ya el Mesías había pasado, que ya el Mesías había venido. ¿Por qué? Le contestaron, versículo 14. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista. Juan el Bautista ya había muerto. Otros Elías. Elías ya había muerto. Otros Jeremías. ¿Por qué citaban estas personas? Porque habían sido profetas que habían sufrido. Pues Juan el Bautista había sido decapitado. Jeremías había sufrido mucho, había sido encadenado, había sido metido a una cisterna, había sido menospreciado, no habían creído en él, y toda la palabra de Jeremías se cumplió. E Isaías igual había sido un profeta bien especial, y particularmente dicen los historiadores que murió aserrado. Entonces todos decían que el Cristo ya había venido, es decir que la convicción de muchas personas era que el Mesías ya había venido, ya no lo estaban esperando. Por eso Jesús hace la pregunta. Dice, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿O quién dice la gente que es el Mesías? Ellos dicen, el Mesías ya vino, fue Jeremías, fue el Mesías. Otros dicen que fue Isaías, otros dicen que fue Juan. Pero él les hace la pregunta del millón. Versículo 15. Y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ahora está preguntando no por el Mesías, sino que está diciendo, ¿y yo quién soy entonces? ¿Y cuál es la respuesta? Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. A partir de este evento, hermanos, ustedes van a notar que el evangelio cambia. A partir de que Pedro declara y dice, tú eres el Cristo, el Mesías, empiezan a suceder cosas en el evangelio maravillosas. Jesús empieza a anunciar su muerte por primera vez en el versículo 21, y de ahí para adelante lo anuncia otras 2 veces. Ahí también estuvo la transfiguración después de esto, es decir que ya Jesús vino esa fue la cúspide, la respuesta de Pedro fue la cúspide, y a partir de ahí ¿qué pasó? Empezó ya a descender, ya empezó a hablar de muerte, como quien dice, ya se cumplió la misión. ¿Por qué se cumplió la misión? Porque ya había una persona que había entendido el evangelio, oiga, uno solamente. Y cuando ya uno lo entendió y aceptó que ese era el Mesías, Jesús ya empezó a trabajar ya por marcharse. Wow, uno diría, entonces pues sería muy poquito, con uno solamente, hermanos. ¿Cuánto? Si usted quisiera llenar, vamos a hablar de un árbol, por ejemplo, que aquí no haya, vamos a hablar de la castaña de Indias. Castaña de Indias no hay aquí en Guarne, listo, no hay castaña de Indias. Si fuéramos a llenar a Guarne de castaña de Indias, y que en cada vereda cultivemos castaña y que eso se vuelva el cultivo madre de aquí, aunque pues no es de esta temperatura, pero poniendo un ejemplo, ¿cuántas semillas necesitaríamos de castaña de Indias? ¿Una? ¿No más? ¿Ve? Claro que se necesitarían yo no sé cuántos años, porque la castaña es un árbol que produce como a los 60 años, algo así, y duran 100 años y más. Pero lo que quiero decir es que con una semilla ya tendríamos un árbol, y con un árbol tendríamos otras 500 semillas, y con esas 500 tendríamos otras 5,000. ¿Me hago entender? Entonces cuando Jesús le da esa palabra a Pedro y le dice, bienaventurado Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y viene una palabra especial para Pedro y dice, versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré ¿qué? Las llaves. Ya pues, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie le dijeran que él era Jesús, el Cristo. Bueno,
No sé si la captamos. A alguien le entregaron las llaves. ¿A quién se le entregaron? A Pedro. Ahora Pedro tiene el llavero. ¿Pero cuál llavero tiene? ¿El de arriba o el de abajo? Los dos, porque Jesús maneja las dos. Recuerden que Jesús maneja las dos llaves, ¿no? Entonces, Él le dice, a ti te daré las llaves del reino. Y dice, y todo lo que ates, ¿a dónde? Será desatado. Y todo lo que desates. Entonces, Él está diciendo, le estoy entregando un poder. Bueno, de repente, como lo hemos dicho, la tradición dice que es Pedro el que maneja la llave en el cielo, pero no, eso se cumplió en Hechos de los Apóstoles, ¿recuerdan? Cuando dice la Biblia que Pedro se puso en pie después que vino el Espíritu Santo, y se puso en pie y levantó la voz y empezó a predicar, y les habló y les llamó la atención y les redarguyó acerca del pecado que habían cometido los judíos de haber crucificado al Mesías. Y dice, ese Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y ellos dicen que se compungieron de corazón y le dijeron, entonces, ¿qué haremos? O sea, ya lo matamos, ¿y ahora? Les dice, arrepiéntanse a cada uno de vosotros y bautícense en el nombre de Jesucristo para que sean perdonados los pecados. Entonces, ese día se convirtieron, ¿cuánto recuerda? Como 3,000 personas, dice la Biblia, como 3,000, es decir, aproximadamente 3,000 más o menos. Pero ese fue el día que abrieron y entró el primer grupito. ¿Cuántos entraron? 3,000. Pedro puso en función la llave que le entregaron. Ahora sí, ya me dijeron cuál es la llave del abismo, la llave del infierno. ¿Y cuál es la llave del reino de Dios? El Evangelio de Jesucristo. Entonces, según las llaves que le entregaron a Pedro, está diciendo Jesús, el mensaje del Evangelio, la palabra del Evangelio, es la forma como ustedes van a llevar gente al cielo o al infierno. Porque ese mismo Evangelio que sirve para que unos se salven, va a servir para que otros se condenen. ¿Cómo así? Sí, Jesús dijo, yo no vine a juzgar a nadie, las palabras que yo he hablado, esas lo juzgarán en aquel día. ¿Qué lo va a matar ese día? La espada de 2 filos que sale de su boca, dice que los mató. Y uno dice, ¿cómo así? Esta espada de 2 filos, a unas personas las va a salvar y a otras las va a ¿qué? A condenar. ¿Por qué? Porque el que se salvó por creerla y el que se condenó por rechazarla. O sea que es la llave, propiamente, el Evangelio. Ese es el propósito del Evangelio, abrir y cerrar. Entonces ya sabemos que Pedro usó las llaves, ¿sí las usó o no las usó? Claro que las usó. Levante su mano, por favor. Ore a Dios, hable con Dios en ese momentito. Dígale, Señor, abre mi entendimiento a la palabra. Haz que sea deliciosa para mí. Haz que yo comprenda, Señor, lo que tú me quieres enseñar. Y sobre todo que pueda, Señor mi Dios, ser de los que van hacia arriba, Señor, y no hacia abajo. Que el estar aquí esta mañana, que el recibir esta palabra sea, Señor mi Dios, para mi salvación. Que sean palabras, Señor mi Dios, que queden en mi corazón guardadas para nunca olvidarlas, Señor. Tu palabra es verdad. Habla mi corazón, quita la dureza, quita lo que impide, quita, Rey del cielo, Señor, todo aquello que el enemigo quiera poner, y haz que tu Espíritu Santo esté en mí, dándome entendimiento y luz. Gracias, Señor. Gracias, mi Salvador. Amén. Hermanos, no es una cosa enredada lo que estoy diciendo, es algo demasiado sencillo. Tan sencillo que está diciendo, el Señor vino a este mundo a dejarnos una llavecita. ¿Y esa llavecita qué es? El Evangelio, su palabra. Y que si nosotros ponemos en práctica esa llavecita va a dar libertad a muchas personas. Y a través de esa llavecita muchas personas van a ser salvas y perdonadas. Amén. Pero el asunto fue que la llave no solamente se la dieron a Pedro. ¿A quién más le dieron la llave? A Juan. ¿Sí le darían la llave a Juan o no? Claro, al Evangelio de Juan. Y también le darían las llaves a Felipe, ¿recuerdan? Felipe dice que fue hasta Samaria
después estuvo en el camino predicándole a un etíope que Dios hacía maravillas. A Esteban, también predicaba Esteban con denuedo la palabra y la gente creía. A Pablo. ¿A quién más? ¿Sabe quién más le dieron las llaves? Ajá. A Judas. ¿Le darían las llaves a Judas o no? Y a mí también, como dice la hermana. A mí también me dieron las llaves. Usted ha recibido el evangelio. Usted recibió las llaves. Usted tiene las llaves. Ahora la pregunta sería, ¿estás usando las llaves? ¿Judas usó las llaves? Tal vez sí las usó, pero las usó mal. Porque no dice la Biblia que Judas le haya predicado a nadie, pero su vida dejó una predicación. ¿Qué predicación dejó? Un mal ejemplo. Y un mal ejemplo sirve para dos cosas. Cuando usted ve un mal testimonio a usted le puede servir para dos cosas. Una, para no hacerlo. Porque para eso están escritas esas cosas en la Biblia, dice. Estas cosas se escribieron para nosotros, para que no forniquemos, para que no cometamos esto, para que no seamos idólatras, dice la Biblia en 1 Corintios 10. Entonces, el evangelio es de dos filos. Y están escritas las cosas malas para que no las hagamos. Pero cuando sucede una cosa mala, un mal testimonio, una mala conducta, también hay otras personas que tropiezan en eso y se pierden. Imaginémonos por un momento en la época de Jesús, cuando se armó el escándalo de que a Jesús lo habían amarrado y que lo tenían sorprendido, toda la gente hablaba de eso. Lo digo con seguridad porque en la Biblia, en el Evangelio de San Lucas, los dos hombres que iban hablando le dicen al forastero que aparece y le dicen, y luego tú eres el único forastero que no se ha enterado de las cosas que han pasado en Jerusalén. O sea que esa era noticia de boca en boca lo que había pasado con Jesús, que lo habían amarrado, que lo habían torturado y que lo habían matado y lo habían crucificado. Y de esa noticia tan tremenda, de boca en boca, usted se imagina que también hubo algo malo que ver y decían, ¿y quién lo entregó? ¿Quién lo entregó? ¡Ah! Bruto, ¿cómo? ¿Uno de ellos mismos? ¿Cómo? El más amiguito, el que manejaba la plata. Ay, no puede ser, ¿ve? ¿Cuánta gente tropezaría en eso? Y cuánta gente diría, no, es que por eso es que yo no creo en nada. Por eso es que no. ¿Cuánta gente dejaría de seguir a Jesús mismo por el conflicto que hubo cuando entregaron? ¿Cómo estaría el ambiente entre los 12? Entre ellos, ¿cómo estaría el ambiente de fuerte, de pesado, con el acontecimiento de Judas? Es decir, que una cosa mala en un cristiano puede hacer que la llave funcione al revés. Y funciona es no para abrir, sino ¿para qué? Para cerrar. ¿Y cuántas de nuestras conductas como cristianos pueden cerrarle la puerta a otra persona para el reino de los cielos? Y no nos cuidamos de eso, hermanos. Que tenemos una llave, pero es que una llave sirve para abrir, pero una llave también sirve para cerrar. Y que en vez de nosotros ser instrumentos de Dios para que la gente llegue a Él, podemos llegar a ser instrumentos del diablo para que la gente no se quiera salvar. Que en vez de estar abriéndole paso al reino de los cielos, le estamos cerrando el paso a las personas y por derecha mandándolos para el otro lado. Eso fue lo que hizo Judas con la llave. Judas hizo que la llave se usara en sentido contrario. Me encontré una persona alguna vez compartiendo en el bus, le hablé a un hombre, le entregué un tratado y me empezó a hablar de que él había estado en la cárcel. Y bueno, cuando empezamos a hablar del lenguaje carcelario, pues ustedes se imaginan, nos entendimos, ¿no? Y yo, ¿cómo así? Y le presté interés a su testimonio. Él empezó a soltar muchas cosas, mucha información de todo lo que le había pasado en la cárcel. Le había estado en una cárcel muy terrible, se llama la cárcel de Mariona. Y en esa cárcel él contaba las tragedias, las cosas, unas cosas terribles como de película. Y cuando él termina de contar todo eso, yo le digo, bueno, ¿y usted ahora qué? Y dice, no. Él contó como en la cárcel él tuvo que invocar a Dios porque lo iban a matar y bueno, todas estas cosas. Pero ya luego sigue el tristemonio, la parte triste de la vida de él. No, yo no me congrego y no me quiero congregar. Yo no voy a ninguna iglesia y no quiero ir. Y me empieza a contar esa parte y me dice que cuando salió de la cárcel salió muy avivado,
salió pero encendido en fuego y llegó a una congregación, y en esa congregación le permiten estar, era él y otro que salió de la cárcel, y los dos están congregándose, y el pastor rapidito les dio privilegios y ya estaban predicando, y él dice que el uno predicaba y el otro dirigía las alabanzas, que fue una cosa de Dios maravillosa, y que duró por unos meses, y que él veía que el pastor era muy exigente, muy estricto, y en fin, y entonces él estaba tratando de llevar esa vida muy bien. Pero una mañana llega el domingo él a la iglesia, al culto, al lugar, y la puerta está cerrada y tiene un candado y está todo, y mira y está todo vacío. Entonces él dice: se fueron, ¿y por qué no me dijeron? Y él empezó a averiguar a las personas, y empezaron a llegar personas y a darse cuenta que el pastor se había ido y se llevó todo. Y peor, se dieron cuenta por qué se había ido el pastor. El pastor se había ido porque su esposa tenía unos problemas de mala conducta, y él, para cubrirle los problemas de mala conducta de la esposa, se escapó y se fue hacia el norte. Entonces eso le dio a él como una punzada, y fue una punzada tan fuerte que él dice que en ese momento sintió rabia, enojo, amargura, todo, y dijo: no vuelvo a ninguna iglesia. Y en esa condición lo encontré, enojado y amargado contra los pastores y contra las iglesias y todo. Usted imagínese por un momento que usted y yo hubiéramos estado en la época de Jesús, gozando de los milagros, de la multiplicación de alimentos, de todo, y nos hubiéramos encontrado a un Judas que hace hombre, por 30 monedas entregó al maestro, y lo entregó con un beso, y lo dejó avergonzado delante de todas las personas vienen a agarrarlo como si fuera un ladrón, como si fuera un loco, con palos, con piedras, contra el maestro. ¿Usted cómo se siente como discípulo? ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando alguien da mal testimonio, cuando alguien se conduce mal? Sentimos que se cierra la puerta, hermanos, pero la puerta no se puede cerrar, porque el que abrió la puerta y tiene la llave sigue siendo fiel, aunque nosotros seamos infieles. Entonces es un diario vivir en donde estas llaves funcionan cerrando y abriendo, cerrando y abriendo. El evangelio para mucha gente es tropiezo en vez de ser bendición, y puede para muchos de los que estén esta mañana aquí, o de los que me estén viendo por internet, el evangelio sea tropiezo para usted, y usted, en vez de ver en el evangelio algo bueno, usted ve algo malo. Pero no por el evangelio, por los evangélicos, por causa de los malos testimonios, de la mala conducta o de la mediocridad nuestra. Entonces, hoy sería bueno preguntar eso, hermanos: ¿qué uso le estamos dando a la llave? ¿Estamos cerrando o estamos abriendo? Ahí mismo en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 23, Jesús hablando de los fariseos, que los fariseos, como nos lo ha enseñado el pastor Lairizer, alguna vez recuerdo que lo enseñó, es una buena religión de la época. Ellos no eran satánicos, no, ellos eran guardadores de la ley de Moisés, eran gente muy ortodoxa en la doctrina, eran los mejor enfocados de esa época. De pronto la palabra fariseo ahora ha cambiado de concepto, pero Jesús habló bien de los fariseos en unas áreas, pero mal en otras áreas. Por ejemplo, ahí en San Mateo 23:1, cuando él dice: entonces habló Jesús a la gente, a sus discípulos, diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Está diciendo: los escribas y los fariseos son sana doctrina. Está diciendo Jesús. ¿Por qué? Porque dice: están cimentados en la cátedra de Moisés. O sea que la doctrina que enseñaban los fariseos, ¿era buena o era mala? Era buena. Está diciendo: ellos se basan en Moisés, están fundamentados en la cátedra de Moisés. Pero el versículo 3 advierte y dice: así que todo lo que os digan, guardadlo, ¿sí? Y hacerlo. Está diciendo, todo lo que ellos le digan a ustedes que guarden, háganlo y guárdenlo. ¿Por qué? Porque ellos están basados en la sana doctrina. Dice: pero no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, y atan cargas pesadas sobre los hombros de los hombres, y ellos ni con un solo dedo las quieren llevar, tocar. ¿Qué está diciendo, hermanos? Basta de que nosotros permitamos que otra persona nos cierre la puerta que Cristo nos abrió. Así sea el más amado de los discípulos.
ninguno de ellos es digno de fiar como el maestro. Hermanos, cuando yo predico esto no estoy tratando de ponerme un escudo, una coraza, o que yo esté haciendo algo malo y con esto esté preparándolos a ustedes para que... No, hermanos, no. Yo con esto estoy cuidando su corazón y mi corazón, porque la mayoría de gente que se pierde y se descarría es por poner los ojos en otro hombre igual a él. Es para que dejemos de tener esa de idealizar a los hombres. Es que como el hermano, es que cuando el hermano, es que este hermano, bájelo de allá, hermano, este hermano es igualito a usted, un poquito peor tal vez. Si dejamos de idealizar a las personas, llevamos una vida cristiana más sobria y más saludable, siempre que tengamos a Jesús en un alto concepto, el que maneja las llaves. Amén. Pero si seguimos unos a otros dándonos honra y exaltándonos, no vamos a ir a ninguna parte, hermanos. Bueno, sí, a una parte que no queremos ir. Cuidado. Entonces Jesús, hablando de eso, vuelve, váyase al versículo 13 y dice una palabra fuerte, dice: mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Para quién es esa palabra? Para nosotros, los que tenemos la sana doctrina. Ay, que yo tengo la sana doctrina. Sí, tiene la sana doctrina. Los fariseos también la tenían. Muy sana doctrina en la cátedra de Moisés, pero tenían un problema, que sabían la doctrina pero no vivían en la doctrina, que sabían que no se podía hacer pero lo hacían. Eso somos nosotros, hermanos. Tenemos la doctrina, tenemos el conocimiento, lo estamos llevando a práctica. Por causa de nosotros la gente se acerca a Cristo o se aleja de Cristo. Por causa de nosotros la gente quiere saber del reino de los cielos o la gente está renegando de las cosas de Dios. Él dice ahí, está diciendo, lo peor, no solamente que no entran, sino que no dejan entrar. Agarraron la llave y cerraron y trancaron por dentro. Hermanos, somos nosotros los que ahora tenemos las llavecitas. Cada uno de nosotros tiene las llaves. Cada uno de los que ha recibido a Cristo, cada uno de los que ha recibido el Evangelio, cada uno de los que ha leído la Biblia tiene llave. Porque la llave es el Evangelio. ¿Cómo la estamos usando? ¿Qué de nuestra vida? ¿Qué evangelio leen las personas en nosotros? ¿Qué leen en nosotros? ¿Alcanzan a mirar a Jesús un poquito? ¿O no se ve a Jesús por ningún lado? ¿Qué reflejamos? Santo Dios. Lucas también registró esa palabra y él dijo las mismas palabras, pero le hace énfasis. En Lucas 11:52, él dice: hay de vosotros intérpretes de la ley. Ya está hablando de los intérpretes de la ley, de nosotros los que estudiamos la Biblia, porque habéis quitado la llave de la ciencia y vosotros mismos no entráis, y a los que entraban se lo impediste. Está diciendo, cuidado, hermanos, la interpretación bíblica que nosotros demos va a hacer que muchas personas se pierdan o que las personas se salven. La interpretación bíblica. ¿Qué interpretación le doy yo a la Biblia? Cuando yo hablo, por ejemplo, del ayuno, digo que es muy religioso ayunar. No, es que ayunar es de gente religiosa. O Jesús dijo, velad y orad. Ayunen. ¿Lo enseñó Jesús? ¿Vieron a Jesús alguna vez ayunando? Si vemos a un hermano orando, consagrado, no, muy religioso. Jesús oraba, pasaba la noche orando, madrugaba a orar, aún de noche. Es decir, no miremos los religiosos, pues, pero miremos a Jesús. ¿Era Jesús religioso? ¿Hablaba Jesús de algún otro negocio? Jesús andaba hablando de negocios con la gente y platicando y charlando, haciendo bromas. ¿O era ocupado nomás del reino? Jesús era bien fanático. Usted no lo ve hablando de nada más. No sé, entonces algo nos está diciendo eso, hermanos. Parece que el Evangelio nos llama a ser fanáticos, pero el Evangelio de Cristo, no estoy hablando de las religiones, estoy hablando de que Cristo es la llave y es el ejemplo y es el camino. Entonces en Él tenemos que leer que sí, que hay que consagrarse, hermanos, que la vida mediocre no sirve para nada, que la vida mediocre nos va a hacer dejar afuera. Y no solamente dejar,
hacer que otros se queden afuera también, porque no estamos usando la llave como se debe usar. ¿Qué evangelio leen en nosotros? ¿Qué evangelio leen en nosotros? ¿A qué evangelio estamos nosotros llamando a la gente? Cuando usted ve en la internet tantos tipos de evangelio y tanta gente que anda predicando el reino, pero ¿qué reino es? El reino en la tierra, porque no se habla sino de amontonar dinero y riquezas y de andar en la moda y de andar en lujos y de andar en el último modelo. ¿Ese es el evangelio de Jesús? Cuidado, hermanos. Pensemos en qué tiempo estamos y qué hora es y de qué nos debemos ocupar, porque el Señor viene pronto. Terminemos de leer el versículo de Apocalipsis con que empezamos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 8. Leamos desde el 7 hasta el 11. Gloria a ti, Señor. Escriba al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Si ves lo que abre puerta? Guardar la palabra y no avergonzarse de Jesús. Eso abre puertas. Dice 9: ya aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. Y aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Amén. Amado Rey, gracias por tu palabra esta mañana, Señor. Mira a tu pueblo, mira a tus siervos, mira a tus santos, Señor mi Dios, mira a tus escogidos. Dios, mira a tu iglesia, Señor, por favor, levántanos, Señor mi Dios. Levántanos, Señor mi Dios, en una vida que te agrade a ti, Dios. Tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres santo. Alguien que quiera exaltar a Cristo, alguien que quiera exaltar a Cristo, alguien que quiera exaltar a Cristo, alguien que quiera levantar el nombre que es sobre todo nombre, alguien que quiera darle honra y honor, alguien que quiera decirle gracias, Rey, alguien que quiera levantar sus manos y decirle te amo, Señor, gracias. Tú has vencido, Señor, a la muerte, a Satanás, el infierno, todo tú lo venciste. Tú eres el Rey, tú eres el soberano. Yo quiero estar contigo, Señor. Yo quiero ser parte de tu reino, Señor. Yo quiero estar contigo, Señor, por la eternidad. Alguien que lo adore, alguien que lo adore, alguien que exalte el nombre que es sobre todo nombre, alguien que le dé la honra al Rey. Damos honor al Rey, damos honor al que vive, al que reina, al que estuvo muerto y vive por los siglos de los siglos. Ay, say, aquí, asay, santo, santos, santos, exaltado, 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 exaltado. Aleluya. Coronado de gloria, coronado de poder, coronado de honra. Ay, asay, aquí, sabaya, ay, santo, santo. Bendito sea tu nombre, bendito sea Rey, exaltado seas, trono de justicia. Oh, saya, saya, santo, nombre sobre todo nombre, santo de los santos, Rey de reyes, Señor de señores. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo quiero hacer una invitación, hermano. Hay alguien que hoy quiere reconciliarse con el Señor. Hay alguien que hoy quiere pasar al frente y decirle: Señor, perdóname, perdóname. Perdóname si he sido tropiezo, Señor. Perdóname si he cerrado la puerta y no he permitido que muchos pasen, Señor mi Dios. Perdóname si yo mismo estoy afuera. Alguien pase al frente, hermano. Alguien hoy tenga, Señor, un corazón para ti. Hoy alguien tenga, Señor mi Dios, un corazón para ti. Alguien hoy, Señor mi Dios, quiera
consagrar esa vida a ti, Rey del cielo. Gracias, gracias. Pase al frente, mi hermano. Yo quiero orar por usted. Yo quiero orar por usted. Que oremos juntos, hermanos. Yo con mis debilidades también. Yo aquí no me presento como un santurrón. Soy ese mismo humano que necesita esta palabra y que me ha ministrado a mí antes de traerla para ministrarla a usted. Gracias, Señor, gracias. ¿Hay alguien más que quiere pasar? Pase. Rinda su corazón ahí al Señor. Hay un tiempo para todo y este es tiempo de arrepentimiento. Hay un tiempo para todo y este es tiempo de buscar a Dios. Hoy es día, mi hermano. Hoy es día, mi amigo. Hoy es día de decirle: Señor, yo no quiero más esta vida así, Señor. Yo no quiero más esta vida. No me interesa, Señor. Yo quiero una vida, Señor, firme para ti. Pasa al frente, mi hermano. No permitas que el enemigo te acuse. Pasa al frente. El Señor dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pasa y pídele fuerzas al Señor. En Él está la fuerza, en Él está la fortaleza. Pasa y dile: Señor, vengo porque necesito de esa fuente. Vengo a beber de esa agua, Señor. Vengo a tomar en ti, Señor mi Dios, la fuerza para seguir. Vengo porque soy débil y tu palabra dice: el débil diga fuerte soy. Vengo, Señor, aquí a rendirme a ti con mis debilidades. Cierra tus ojos y levanta tus manos al Señor. Él es el que te mira y conoce tu corazón. Preséntale tu debilidad, preséntale tu necesidad, preséntale tus luchas, preséntale tus sinsabores, preséntale todo aquello en lo cual tú sabes que le has fallado. Y dile: Señor, perdóname, 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 Señor, y ayúdame, Dios. Ayúdame a amar a las personas difíciles de amar, Señor. Ayúdame, Señor mi Dios, a perdonar a aquel que me puede perdonar. Ayúdame, Señor mi Dios, a tener gozo en ese lugar donde es difícil tener gozo. Ayúdame, Señor, a sobrepasar esta prueba que estoy pasando, Señor. Ayúdame, Rey del cielo, a vencer, Señor, esta carne que me está venciendo. Ayúdame, Señor mi Dios, a levantarme y volver a predicar tu palabra como lo hacía antes, Señor. Ayúdame, Señor mi Dios, a buscarte como te buscaba antes, Señor. Quiero volver a ese primer amor. Quiero volver a ese tiempo contigo, a ese secreto, a esa intimidad. Quiero volver, Señor mi Dios. Oh, santo, santo, santo. Habla con el Rey. Dile: Señor, yo no quiero más seguir así. Yo te necesito, Señor. Padre, gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor, por los que han pasado al frente, por cada persona, Señor, y por los que no han pasado al frente también, pero están allí, Señor, clamando y pidiendo de ti, Señor, el favor y la gracia. Dios, escúchanos esta mañana. Trae de tu Espíritu Santo libertad, paz, consuelo, sanidad. Gracias, Señor. Dale gracias, dale gracias. Dale gracias. Dile: Señor, gracias por escucharme. Gracias. Yo sé que tú oyes. Y tu palabra dice que Ana vino y lloró y salió de ahí gozosa y no lloró más. Y tu palabra dice, Rey del cielo, que el hombre, Señor, que estaba postrado, rendido adelante, diciendo: sé propicio a mí, que soy un pecador, salió perdonado. Yo creo que me perdonas hoy y que me das la fuerza para apartarme de lo que te desagrada, y que en ti soy más que vencedor. Y gracias porque tú no desechas para siempre. Y gracias porque eres amplio en perdonar y en tener misericordia. Y gracias porque me has dado hoy el valor, Señor, de venir a este lugar. Gracias porque tú no desechas un corazón contrito y humillado. Gracias porque tu perdón me alcanza, tu favor, tu misericordia son nuevas cada mañana, y este día es nuevo y la recibo, Señor. Gracias, gracias por tu perdón. Bienaventurados aquellos cuyas transgresiones han sido perdonados y cubiertos sus pecados. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Gracias, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vuelvan a su lugar. Dios los bendiga, mis amigos. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a despedir, hermanos.
Vamos a pedir a Dios que nos lleve en bendición y que esa palabrita la guardemos allá en el corazón y que pongamos a funcionar el llavero. Padre bueno, gracias por esta reunión, por mis hermanos, gracias por esa persona que hoy nos visita por primera vez. Haz que el corazón se vaya lleno también. Y gracias, Rey del Cielo, por tu palabra. Haz que la guardemos, Señor mi Dios, y que sea útil, Señor, viva en nosotros. Cuida a tu pueblo, cuida a tu iglesia, guarda nuestra salida, nuestra entrada. Bendice, Señor mi Dios, cada proyecto, cada uno, Señor mi Dios. Y sobre todo, enséñanos a caminar en el Espíritu, Señor, por favor. Te necesitamos, Dios. Gracias, en Cristo Jesús. Amén. Los bendiga, mis hermanos. Gloria a Dios.